minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Lo invitamos a un diálogo para conocer temas complejos, difíciles, más allá de las buenas intenciones que se ponen en el órgano administrativo y disciplinario, con grandes desafíos. Uno de ellos, que este año ha sido duro para aprobar el reglamento y luego para el proceso de selección de jueces y conjueces nacionales para la Corte Nacional de Justicia. Estamos ya en octubre, mediados de octubre, y se tenía entendido que hasta máximo fines de este año estaría este concurso. ¿En qué estado se encuentra? En donde se requiere, por cierto, decisión política de la dirección del Consejo, quien finalmente resuelve estos temas. ¿Cómo va este proceso para la designación de jueces nacionales, doctora Goyes? Buen día. Buenos días, gracias Miguel por esta entrevista y un saludo a todos y todas quienes escuchan este programa. En el Consejo de la Judicatura, usted recuerda que hicimos una anulación parcial del proceso por el cuestionamiento que hubo a pruebas de confianza, básicamente porque estas cuando se hicieron no lo generaban confianza en la ciudadanía. Entonces el Consejo decidió retrotraer a ese momento el concurso. Hasta allí queda válida la fase de postulación, la fase de méritos, la revisión de requisitos formales y también la prueba psicológica. Eso está convalidado y con ello damos por hecho que los 107 postulantes, uno de ellos ya renunció, tenemos que conocer su renuncia y excluirlo, quedarían 106 postulantes que deben ser convocados al resto del proceso. Entonces, 4 fases ya están superadas y nos falta superar otras 4, que son pruebas de confianza, la fase de oposición, en donde se tiene que tomar una prueba teórica y una prueba práctica. También tenemos que hacer una audiencia pública y luego la fase de impugnaciones. Son 4 momentos que están pendientes por hacer y que son los que todavía restan a efectos de que en el proceso de selección se vaya mirando quiénes son los que cumplen los requisitos para cubrir las vacantes, 10 vacantes en Corte Nacional de Justicia. ¿Y qué es lo que hace falta para avanzar en este proceso, luego de los concursos fallidos que ha habido anteriormente? Bueno, lo que necesitamos es retomar en pruebas de confianza, para lo cual, mire, yo creo que esto es importante informarle a la ciudadanía. Estamos haciendo un giro muy, muy drástico respecto de lo que tiene que ser la prueba de confianza. Mientras antes se hacía un test sobre la base de un perfil de competencias, que significa revisar si es que el postulante tiene las habilidades para ser juez o jueza de Corte Nacional, pues eso nosotros hemos creído que tiene que ser un test que más bien se relaciona con la fase, con el conocimiento. Por lo tanto, eso se tiene que valorar en méritos, pero también en la fase de oposición, en donde se da la prueba teórica y práctica sobre asuntos de derecho. Por ello, la prueba de confianza ahora no se la va a hacer de esa manera, sino que se está tomando algunos elementos que usted recordará, Miguel, cuando yo presenté el proyecto de reglamento para el concurso de corte en el mes de enero de este año. Se hablaba ya de que deberíamos, y también en evaluación, hemos hablado de que deberíamos revisar, por ejemplo, los patrimonios, ¿no? La consistencia de la información que presentan sobre los patrimonios, también asuntos respecto del historial disciplinario, del historial de la relación del postulante con el mundo penal, en términos de que se ha sido denunciado o procesado en causas que tengan que ver con delitos contra la administración pública, que son los delitos relacionados con corrupción. Esto es peculado, cohecho, concusión. O también que se revise el historial disciplinario, porque nosotros hemos chequeado, mire usted, que en el caso del ex juez Lindao, del ex juez Curipayo, tenía 50 o 60
procesos disciplinarios que no habían sido nunca llegaron a una sanción. Todos eran archivados, y creemos que allí hay que hacer en esos casos, ¿no? No queda claro que después de que públicamente se conocía que tenían actuaciones al margen de la ley, al margen de las reglas, de las garantías jurisdiccionales, las otorgaban con el ánimo de favorecer, no haciendo justicia, sino de favorecer a alguna de las partes, ¿no? Generalmente en detrimento del Estado ecuatoriano, porque lo que hacían era liberar sentenciados ya con sentencia condenatoria en el ámbito penal, y que después la Corte Constitucional dijo que eso era una inconducta en términos jurisdiccionales, y hasta ha emitido un precedente al respecto. Entonces, para que no exista este tipo de cosas, también la idea es revisar el historial de control disciplinario, es decir, cuántas denuncias en el ámbito disciplinario han tenido, hasta qué momento han prosperado, si han existido sanciones, y obviamente allí hay que establecer un parámetro de cuál es la valoración que se va a hacer a efectos de determinar si es que no es idóneo o si es idóneo. Con estos elementos lo que se busca es efectivamente garantizar que los jueces y juezas irradien confianza, que no solamente tengan conocimiento del derecho, que no solamente conozcan la práctica del derecho, sino también que cumplan con este requisito que dice la Constitución de probidad. Y esta es una forma de ir volviéndolo objetivo a este gran reto y desafío que se tiene de cómo traducir en elementos reales la valoración de la probidad. Dentro de estos 4 pasos que usted ha señalado, doctora Solanda Goyes, estos 106 candidatos de arranque se irán depurando hasta llegar a los necesarios, tanto jueces como con jueces nacionales. Sí, eso es en eso consiste un concurso, ¿no? Fíjese que según nuestra normativa, nuestro Código Orgánico de la Función Judicial establece 8 momentos que tienen que pasar un concursante. Hemos ya evacuado 4 de esas fases, ahora nos faltan las siguientes 4, y allí se va mirando quienes superan los puntajes, porque para ser juez o jueza de Corte Nacional, para ser elegible, tiene que superar al menos 80 puntos sobre 100, es decir, hay una regla bastante alta, ¿no? Y no sé si bastante alta, más bien dicho, que ha subido en relación a otros procesos en donde se ha puesto 70 sobre 100, que es mucho más fácil llegar. Entonces ahora está puesto 80 sobre 100, y adicionalmente tienen que pasar estas pruebas de confianza y las impugnaciones, porque las impugnaciones, que es la fase final, es una etapa en la cual los y las ciudadanas pueden presentar objeciones. Supongamos que uno de los postulantes haya puesto información que no es correcta, que no es real, que es falsa, y que se ha escapado a todos estos filtros esa revisión, porque muchas veces quien está en el entorno de la persona conoce mucho más, conoce detalles, ¿no? Cuando se hace la revisión desde la institución, se parte de un principio de confianza y de un principio de credibilidad de quien está postulando. Por lo tanto, la información que le lleva a conocimiento de la autoridad se supone que es real. Claro que se pide que algunos documentos estén certificados ante notarios, certificados ante la institución que los otorga, o que sean originales, pero una cantidad de información está supeditada a revisión. No obstante, usted puede pasarle una cantidad de información indicando si es verdadera. Si le muestran un título y ese título consta en el portal de la CENESID, pues entonces un título válido que se ha comprobado y pasa. Pero si le muestran, por ejemplo, un certificado de capacitación que no tiene dónde comprobarlo, usted da por hecho que es un certificado válido. Pero en el Ecuador hemos visto procesos muy tristes, ¿no? Recuerda usted, en ese caso fui yo misma la que denunció con otros postulantes en el concurso del CNE del año 2014. Los postulantes habían puesto cantidad de documentos falsos y nada sucedió, pero eran falsos. Imagínense que encontramos una certificación que firmaba yo,
Recuerdo una postulante puso un certificado que decía que Solanda Goyes había firmado ese certificado, y otra compañera del movimiento de mujeres, y como nosotros conocíamos a esas personas, llamamos y comprobamos y dijeron, pero no, la verdad eso es que falso. no pasó nada, y esto debiera no repetirse. Frente a la denuncia no pasó nada. Ahora, traslademos eso al concurso de Consejo de Corte Nacional en el Consejo de la Judicatura. Nosotros podemos decir un certificado de capacitación, no tenemos con qué contrastar, es válido, creemos en lo que nos entregan, ¿no? Pero la ciudadanía, la gente que lo conoce, que es lo que sucedió en el año 2014, nosotros nos percatamos de eso porque conocíamos, sabíamos, porque apareció un certificado firmado por mí que yo nunca lo había firmado. Entonces, la gente, los ciudadanos, el entorno de cada postulante tiene mayor información, y para ello está expuesto todo el contenido de la carpeta o de la postulación en la página web. Eso se ha exigido en el Consejo de la Judicatura internamente, que se publiquen todos los expedientes de los postulantes. Por lo tanto, allí pueden mirar toda la información que está publicada, y con ello, si es que encontrasen alguna anomalía, algún hecho que no es ajustado a la verdad, pues pueden hacer denuncias en la fase de impugnaciones. Entonces, esas son las 4 fases que nos hacen falta y que son las que tenemos que caminar para lograr llenar las vacantes en la Corte Nacional de Justicia. ¿Y qué sucederá con los 106 de arranque candidatos? Por ejemplo, aquellos que han sido mencionados en casos que han sido escandalosos, que están en la justicia, en investigación penal, como Pantalla y otros. ¿Qué va a pasar con ellos? Yo he realizado una revisión de los postulantes, ¿no? En términos de qué es lo que dice la Fiscalía en la formulación de cargos y qué es lo que dice nuestro reglamento. ¿Qué dice Fiscalía? Fiscalía dice que ellos se habrían beneficiado de un puntaje que una vez que chequeamos, ese puntaje se hace sobre la base de la petición de recalificación que hacen esos postulantes, ¿no? Por lo tanto, y allí hay gente que tiene un incremento de 0,40 puntos, de 1 punto, de 0,80, y yo creo que ellos no están llamados con formulación de cargos, es decir, ellos no están siendo parte del proceso penal. Han sido mencionados como los que se habrían beneficiado del concurso en donde está siendo procesado el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, o la gente que trabajó con él, el director general, algunos asesores. Entonces, a ellos se les está procesando por esos hechos, no a los beneficiados, por mínimo que sea medio punto, lo que sea, pero eso no les mancha, no les deja. Yo creo que porque también hay que ser justo en esto, ¿no? Caso contrario, termina siendo un proceso arbitrario, y yo creo que por la credibilidad del concurso tenemos que buscar que quienes no cumplen con los parámetros de probidad no pasen. Eso debería ser una premisa, es una premisa, al menos yo impulso en ese nivel que el concurso se dé de tal manera que no haya desconfianza en quienes llegan a ser jueces o juezas. Pero en este caso, ellos no están vinculados penalmente, pero lo que sí podría suceder es que de la revisión que se haga con esta nueva modalidad de las pruebas de confianza que estamos desarrollando, lo que sí podría suceder es que aparezcan elementos que fortalezcan la falta de credibilidad o de confianza sobre ese postulante, a efectos de que pudiera meritar su exclusión. Pero per se, sobre la base de los puntajes, de los incrementos de los puntajes, dado que es en una situación en donde hay un proceso de recalificación, ¿no? Hay un proceso de recalificación. Yo creo que hasta el momento no es suficiente. Debería ser alimentado también por otros elementos, a efectos de que esto se pueda constituir en un hecho gravísimo que derive en la exclusión. Ahora, yo estoy muy confiada que este sistema de pruebas de confianza nos va a permitir chequear justamente lo que queremos, ¿no? Y quizá allí podría incluirse como un elemento de análisis, pero no me atrevería a decirle que categóricamente eso es lo que debería significar un motivo de exclusión.
Por cierto, tratar de preservar al máximo, porque pudiera poner en duda el tema fundamental de un juez a elegirse, de la probidad notoria. La probidad es fundamental, para que no sea manchado. Pero mire, o sea, son varios elementos ya, ¿no? Tenemos el propósito de trabajar revisando patrimonios, cruzando información de Contraloría, de otras fuentes que podamos obtener, como SRI, UAFE. Yo estoy leyendo ahora un artículo que se llama "Si una mala persona puede ser un buen juez". Entonces, la pregunta que se hace allí es: alguien, por ejemplo, que no paga impuestos, ¿es una mala persona? Sí. ¿Puede ser un buen juez? La conclusión es no, porque el juez no solamente tiene que tener, dicen estos, los que escriben, ¿no? No solamente tiene que tener conocimiento, no solamente tiene que tener capacidad de manejo del procedimiento, de las audiencias, sino que tiene que ser creíble. Y para ello, lo que ha significado, lo que ha hecho a lo largo de su vida es importante. Entonces, por eso la necesidad de revisar el aspecto de patrimonios o el cruce de información con el SRI, porque ahí se puede revisar el tema de pago de impuestos. Claro. El otro día sacó... La UAFE también, la UAFE. UAFE da informes porque también. Algunos trampean al Estado, sí, algunos... Porque los jueces tienen que hacer un reporte a la UAFE. Por norma, tienen que hacer un reporte a la UAFE, entonces hay que pedirle a la UAFE esa información. Contraloría, que pide las declaraciones juramentadas de bienes, y en donde ellos tienen un mecanismo de revisar y de contrastar entre todas las declaraciones si es que han existido movimientos inusuales, tanto para arriba como para abajo, porque eso podría dar elementos que permitan generar una duda para analizar a profundidad qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es importante chequearlo. Adicionalmente, como decía, el historial de control disciplinario, el historial en el ámbito penal, y también todo aquello que tenga que ver con la vida hasta privada del postulante, como por ejemplo el pago de alimentos, ¿no? El no pago de alimentos debe ser un asunto que nosotros tenemos que ponerle mucho ojo, porque eso implica justamente, parafraseando esto, no puede ser una mala persona un buen juez, pues quien no paga los alimentos, quien no es responsable con sus hijos, cómo se proyecta como un dictador, como una persona que va a dictar o emitir sentencias para resolver la vida de los otros, ¿no? Importante esta reflexión que usted hace, doctora Solanda Goyes, porque puede ser un gran conocedor del derecho, con 4 o 5 posgrados, PhD, pero si es un maltratador en la casa, mala persona, y resulta que él va de juez de adolescencia. O sea, ¿qué garantía? Un gran conocedor del derecho, maltratador en su casa, administrando justicia. Sí, eso ya es una premisa internacional, Miguel. Es una premisa internacional. En Estados Unidos se han excluido jueces, se ha destituido jueces, por ejemplo, por su vida privada en el ámbito sexual, por acudir a prostíbulos, por no tener una vida ordenada en términos de sus relaciones. Entonces, esto no es una cosa nueva, pero para nosotros es nuevo porque estamos tratando de implementarlo, ¿no? Porque antes aquí se levantó el discurso de que nadie podría ser excluido o nadie podía ser destituido en la función pública si es que no tenía una sentencia penal ejecutoriada, ¿no? A ese nivel llegamos y están muy equivocados. Nosotros hemos, en eso sí creo, dado un giro importante en el Consejo de la Judicatura, porque claramente la norma le permite que al Consejo de la Judicatura actuar en el ámbito disciplinario, administrativo, y el ámbito penal es otro. Puede ser por los mismos hechos, sí, pero a nosotros lo que nos corresponde es resguardar que en la función judicial estén los mejores jueces y juezas atendiendo a la ciudadanía, los mejores fiscales
los mejores perfiles en esos cargos y que no tengan tacha alguna, menos relación, por ejemplo, con el narcotráfico, con el crimen organizado, con prácticas relacionadas con estos segmentos tan nocivos para la ciudadanía, tan nocivos para nuestro Estado, y también con corrupción. Entonces, el esfuerzo de las nuevas administraciones tienen que ir orientadas hacia allá. ¿Cómo excluimos? Porque esa es la palabra. ¿Cómo excluimos de la función judicial a quienes tengan esas prácticas o esas inclinaciones? Doctora Solanda Goyes, se estima entonces, para pasar a otros temas vinculados con el Consejo de la Judicatura, ¿se estima, si se retoma esto, se avanzará hasta diciembre o enero, que les corresponde el periodo? Yo hice un estimado de un calendario empezando el 15 de octubre, o sea, mañana, podríamos llegar hasta fines de enero, que con ello nosotros cubriríamos casi un mes por cada una de las fases, ¿no? Pero esto implica hacer un proceso muy acelerado que requiere algunos cambios internos, como por ejemplo los equipos que se conformen para realizar. Yo he planteado también hace unos 10 días un proyecto de metodología para la fase de oposición, en donde perfectamente podríamos avanzar. En la medida que se va haciendo lo de pruebas de confianza, podemos trabajar a la par en la fase de oposición, y la propuesta es que trabajemos con las universidades, justamente por esto que necesitamos también hacer que el proceso sea confiable, que quienes vayan a ser seleccionados nazcan de un proceso confiable. Les he planteado a mis compañeros, tanto a la doctora Yolanda Yupanqui, a Mer Benavides y al presidente Mario Godoy, que hagamos un proceso donde contemos con el acompañamiento de las universidades, de tal manera que podamos hacer un proceso colectivo para la designación de los expertos que tienen que hacer. Según nuestro reglamento, hay que hacer 6,000 preguntas, y luego tiene que hacerse también un banco de casos para las audiencias, para la prueba práctica, que tiene que hacerse de manera oral. Y la prueba teórica, en cambio, tiene que hacerse de manera escrita sobre la base de estas 6,000 preguntas. Y para ello para hacer 6,000 preguntas, necesitamos un número importante de expertos. No es un número menor. Nosotros hemos calculado hay un cálculo inicial, ¿no? Que para hacerlo más rápido se podría necesitar alrededor de 100 profesionales, sean provenientes de la docencia, de los abogados, y una vez que hagan este conjunto de preguntas, pues hay que convocar a los postulantes a que rindan esa prueba, y luego volver a convocar a que rindan la prueba práctica. Las preguntas y los casos también tienen que ser sometidos a una validación. Entonces, hay todo un proceso de por medio que tenemos que desarrollar, y eso lleva tiempo. Por ello, la propuesta presentada está orientada a que trabajemos con las universidades, a que trabajemos más cercanos, porque las universidades en la fase anterior sí aportaron con ayudarnos a distribuir, por ejemplo, las convocatorias para quienes se van a postular como expertos. La idea ahora sería cambiar esa lógica, ¿no? Hacer un trabajo conjunto con las universidades, porque ellos tienen una fuente importante de profesionales que son docentes. Muchos de ellos también hacen ejercicio profesional, y pues desde allí creemos que podría ser el lugar donde más encontremos las personas que nos tienen que apoyar en oposición. Entonces, estas son las cosas que están esto está presentado como un proyecto. Yo no creo que haya oposición de los compañeros, pero ya tenemos que empezarlo a debatir con el ánimo de avanzar, tomar decisiones y lograr en los tiempos que tenemos ir sacando los resultados por cada fase, que será lo que permita mirar quiénes van quedando al final en este proceso de selección como los más idóneos, como las personas que
cumplen los requisitos y son los mejores perfiles, que es lo que nos interesa, para que de entre ellos y los más puntuados sean los elegidos y elegidas como dice la Constitución y la ley. Doctora Goyes, ¿se puede confiar en el Consejo de la Judicatura luego de esa herencia nefasta que no se puede ocultar de Vilma Terán? ¿Se ha depurado todo como para que sean equipos que acompañen con idoneidad, sin intereses? Aunque esto depende, por cierto, de la dirección del Consejo de su presidente. Sí, yo creo que este es un consejo confiable, ¿no? Porque quienes estamos en este pleno, nada tenemos que ver con lo que ha sucedido en el pasado. Y algunos de los funcionarios que acompañaron a Vilma Terán en el círculo más cercano han sido ya excluidos del Consejo de la Judicatura y ya no trabajan allí. Unos porque renunciaron, otros porque fueron removidos sobre la base de el análisis de nombramientos provisionales que habían sido otorgados sin cumplir con los requisitos. Por ejemplo, ¿no? Hay nombramientos provisionales o de personas que tienen muchos años en el Consejo de la Judicatura con contrato ocasional y no se les da un nombramiento provisional. Y en la época de Vilma Terán llegaron y estuvieron unos meses y se le otorgó un nombramiento provisional en áreas además en donde no se requería porque había otros profesionales que ocupaban esos cargos. Entonces se hizo un proceso y según eso se ha separado a varias personas que ya no están laborando. Algunos incluso están procesados. Otros ¿no? Están procesados, sí, otros están procesados con prisión preventiva. Incluso han confesado los delitos. Así es, sí. Entonces, esto es una de las acciones que se han tomado. Yo creo que para sacar el concurso adicionalmente necesitamos también refrescar dos áreas que son importantes, que son talento humano y escuela, en donde están las fases que tienen que hacerse para el resto del concurso, ¿no? Entonces, ¿a qué le denomino yo refrescar? Creo pues que hay que tratar de tener en lo mínimo personas que hayan estado inmersas en estos procesos anteriormente, porque fíjese que nosotros tenemos el peso sobre este Consejo de la Judicatura, ¿no? Hay un proceso por el concurso del año 2023. Hay allí una denuncia que nació del propio Consejo de la Judicatura, que es el denominado caso Pantalla, en donde hay un informe de que se habría manipulado el sistema para extraer el bloque de preguntas, y eso es lo que está siendo investigado en la Fiscalía. Y eso, todos aquellos, si bien no toda la gente es responsable, sin duda hay gente honesta que trabaja en el Consejo de la Judicatura, pero creo que deberíamos nosotros, por precautelar el concurso en lo que viene, tomar decisiones para poner los mejores elementos e incluso presentarle a la ciudadanía, ¿no? Este es el equipo que va a trabajar en fase de pruebas de confianza. Allí hay un buen precedente que se va a dejar. Como decía, estamos girando en el concepto de pruebas de confianza, pero también se está contando con personas de fuera del Consejo de la Judicatura, con consultores externos, incluso internacionales, y eso va a refrescar. A eso me refiero yo cuando digo que tenemos que, tanto en talento humano como en escuela, que manejan el resto de las fases, deberíamos tener esta lógica de trabajar de una manera que nos permita darle confianza a la ciudadanía, ¿no? Claro, es importante generar confianza. Ahora, ¿cómo les ha ido en la tarea que cumplen también sanciones a jueces? ¿Qué ha pasado con Manabí? Por decir mucho se escucha, todavía hay rezagos ahí de presuntos actos de corrupción. Bueno, yo creo que la labor impulsada, y allí sí déjeme decirle que fui yo quien le dije a Álvaro Román en su momento, cuando él dijo que no había cómo suspender a los jueces, es decir, ¿cómo que no se puede suspender? Claro que se puede suspender y también se puede excluir de la función judicial, separarlos. Porque hay un catálogo de inconductas que cuando alguien incurre en una de ellas tiene que ser excluido. Y mire, el resultado que tenemos es que hasta la fecha, desde que yo ingresé el 28 de febrero
como vocal en el Consejo de la Judicatura y hasta la fecha hemos destituido a 105 funcionarios, de los cuales 51 son jueces y juezas. Y tenemos una labor disciplinaria que supera con sanciones más de 250 funcionarios. Es decir, hay un cambio en el manejo de control disciplinario en la función judicial. Eso es bueno, permítame decirle, doctora Goyes, pero también refleja gran parte de la corrupción, claro, que ha estado enquistada, ¿no? Jueces y funcionarios. O sea, lo que hay que decir es que lamentablemente la función judicial tomó un camino equivocado con gran parte de sus integrantes, ¿no? Y eso es lo que conduce al Consejo de la Judicatura a tomar una acción radical, firme, en términos de decir no vamos a permitir que esto continúe. Porque en las administraciones anteriores han sido muy laxos, temerosos, porque ¿qué es lo que sucede, Miguel? Una vez que usted toma una decisión de esta naturaleza, inmediatamente les llega una acción de protección. Y entonces, en mi caso y los otros vocales, ya estamos demandados por una cantidad de exfuncionarios. Claro, por cumplir con su deber. Claro, ahí hay acciones de protección y hay procesos contencioso administrativos. Acabo de leer una sentencia de un tribunal contencioso administrativo en donde le retornan a una funcionaria destituida basándose en algunos certificados que ella ha puesto de buena conducta. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy acumulando esas sentencias y todos los casos que nosotros hemos llevado, porque yo creo que en esto también tiene que inmiscuirse la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, que tiene una sala creada por sentencia de la Corte Constitucional sobre las declaratorias de error inexcusable. Es decir, no puede ser que después al cabo, mire, hasta ahora hemos sufrido el abuso de garantías jurisdiccionales para liberar a quienes están relacionados con el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, ¿no? Entonces, son los medios de comunicación los que aportaron para develar aquello y hacer público, porque aparecía que el juez de Balsar, el juez de Santo Domingo, el juez de la Concordia, el juez de Yaguachi, dictaban unas sentencias que todo el mundo se quedaba absorto. Entonces, es así como sucedió aquello, que hubo un movimiento desde los medios de comunicación y que ha permitido que la Corte Constitucional vaya tomando medidas y el Consejo de la Judicatura también. De la misma manera, creo yo que hay que chequear lo que suceda a futuro, porque no estamos exentos de que pueda haber algún juez allí que, torciendo la norma, vaya a restituir a gente que ha sido destituida por razones tan graves como las que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Claro, que no ha sido nuevo y hay que estar pendientes. Así es. Bien, quiero agradecer la información que ha proporcionado la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, y sigue esa lucha empeñada porque el país necesita avanzar en el tema del Consejo de la Judicatura, concurso de jueces y sanción a malos jueces y funcionarios de la justicia ecuatoriana. Muchísimas gracias, Miguel. Muy amable. 8:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Esteban Santos, catedrático internacionalista, sobre la decisión de Estados Unidos de calificar de no elegible para una visa al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda